Les saludo por medio de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 2 en su parte B. Que Dios, nuestro Padre, les dé gracia y paz. Le doy gracias a nuestro Señor por su palabra que es viva y eficaz, que nos enseña y nos guía en nuestros caminos. En este sentido, el día de hoy les estaré hablando sobre aspectos que nos ayuden a centrar nuestra fe en Jesucristo, ya que existen muchas ideas y opiniones sobre la fe y sobre Dios, tantos que es preocupante los enfoques sobre cómo llevar esta situación del virus y si Dios puede o no intervenir. Esas ideas y opiniones son de preocupación, ya que estarían influenciando sobre la fe y la esperanza que está en Jesucristo. Además, son muchas las personas que están siendo afectadas emocionalmente por el encierro en sus casas a causa de la cuarentena. Por esta razón estaremos basándonos en la epístola a los Colosenses. Aquí el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está ubicada en Colosas, ubicada en lo que actualmente es Turquía. En ese tiempo, en los primeros siglos, se caracterizaba esta zona por ser una región de profundas opiniones que amenazaban con oscurecer el mensaje de Cristo. Había herejes que exigían la veneración de los elementos del mundo, como dice Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, unida con un raro culto a los ángeles. Colosenses capítulo 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Y también en la observancia de diversas prescripciones sobre el tiempo y la comida. Colosenses 2:16 dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Era una curiosa mezcla de elementos cristianos con elementos judíos y paganos, que convertían la fe en superstición. Esas cosas estaban influenciando a la comunidad cristiana de ese entonces, por lo cual Pablo intervino fuertemente con esta carta para contrarrestar estas herejías. Esto era posible porque los colosenses aún no poseían el suficiente conocimiento del misterio de Cristo. Por eso el apóstol se esfuerza para descubrirles tal misterio, en cuanto es posible hacerlo mediante este escrito. El contenido del evangelio que había llegado a los colosenses por medio de Epafras, lo vemos en Colosenses 1, 5 al 7, puede sintetizarse en esta frase: Jesucristo es el Señor de toda la creación y el único Salvador del mundo. Pero por la intervención de los herejes se puso en duda esta categoría inigualable de Cristo en el mundo de la creación y de la redención. Por lo tanto, es mi intención en este momento, es nuestra intención de que sean llenos del conocimiento de Cristo. En este análisis pero breve de esta carta de Colosenses, quiero empezar leyendo en el capítulo 1, en los versículos 9 y 10. Dice entonces la palabra del Señor: desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes, y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y le agradará al hacer toda clase de buenas acciones y al aumentar su conocimiento de Dios. Pretendo poder llevar este tema sobre llenos del conocimiento de Cristo. En este sentido de ser lleno del conocimiento de Cristo, Cristo es el Supremo. Versículo 15, capítulo 1 de Colosenses dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Cristo es nuestra imagen de Dios, de ese Dios invisible. Lo vemos a través de Cristo. Así lo dijo Jesús a sus discípulos: si me han visto a mí, han visto al Padre. El que existía antes de las cosas fueran creadas. Y Él es el supremo de toda la creación.
Desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes, y lo leo en esta versión Nueva Traducción Viviente. Nuestra intención desde que les conocimos es que ustedes, iglesia, tengan un crecimiento espiritual desde el conocimiento de Cristo, para que puedan conocer la voluntad de Dios con toda su sabiduría e inteligencia, que es por medio del Espíritu Santo. Cristo es el Supremo, es el primogénito de toda la creación. Hizo las cosas que vemos y las que no vemos, los tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Desde el principio de lo creado, Él ya existía, Jesús ya existía y mantenía todas las cosas creadas unidas. Cristo también es la cabeza de la iglesia, es la razón de conocerlo cada día más. En el libro de Apocalipsis, en la revelación que Jesucristo demostró a Juan, dice en el capítulo 1, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, de la tumba misma. Por estas razones, seamos también llenos del conocimiento de Cristo por una libertad en Él. En el capítulo 2, versículo 7, tal como les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. El término libertad radica en el hecho de que Cristo pagó por nuestros pecados. Por eso nos dice el apóstol Pablo que nos arraiguemos profundamente en Cristo, edificando toda la vida en Él, en la fe de quien nos salvó. El Señor nos afirma porque es la cabeza de todo principado y potestad, o sea, de todo gobernante y toda autoridad, para que no caigamos en falsas enseñanzas mediante la obediencia a su palabra. Él nos dice, arraigados y edificados en Él. Estamos completos en la unión con Cristo. Estábamos muertos en un tiempo por nuestros delitos y pecados, y Cristo nos libertó de la condenación del pecado, libres de la muerte para la vida y gracias al perdón que recibimos de Dios. Cristo es contundente con lo hecho en la cruz, nos da libertad. Lo vemos en Romanos 7:6, dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. En esa contundencia en su palabra nos liberta. Sigamos en obediencia sus enseñanzas para ser cada vez mejores y demos siempre gracias a Dios. En esa libertad y lleno del conocimiento de Cristo, tenemos nueva vida en Cristo. En el capítulo 3 de Colosenses, versículos 1 y 2 dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Como dice la palabra, dediquemos nuestras vidas a hacer lo que a Dios le agrada, sin pensar en las cosas de este mundo, sino pensando en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la diestra del Padre. Es inevitable pensar cuando es que Cristo viene a hacer justicia, por lo que estemos atentos porque su advenimiento está cerca. No sabemos el día ni la hora, pero los tiempos se están cumpliendo. Una vida en Cristo es una vida, como dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pensando sobre cómo agradar a Dios, ya que Él nos eligió para que seamos su pueblo santo llamado por Él, nosotros tenemos que vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Seamos comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recordemos
que el Señor nos perdonó, así que nosotros debemos perdonar a otros. Vistámonos de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en nuestros corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, nosotros somos llamados a vivir en paz y siempre agradecidos. Esto es tomado de Colosenses capítulo 3, desde los versículos 12 al 15. Estas cosas les agrada a nuestro Señor y Él nos dota de su Espíritu para que lo logremos, para que seamos victoriosos, más que vencedores, porque Cristo vive con nosotros. Por tanto, así que el Señor nos dota para vida, en la armonía con nuestros familiares, por lo que seamos llenos del conocimiento de Cristo, llevando vidas familiares. Leo en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 17. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Es complicado en estos días no tener conflictos dentro de nuestros hogares. ¿Quién ordena? ¿Quién hace las labores de la casa? La mamá siempre es la que hace la comida, limpia y ordena. Pero en estos momentos todos debemos colaborar en los quehaceres de la casa, manteniendo la armonía. También los que somos de Cristo debemos mantener la armonía para alcanzar con nuestro testimonio a los que todavía no han confesado a Cristo. En estos momentos, que nuestro apego sea en Él. Por la labor del Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero no seamos piedras de tropiezo en esa labor. En eso está la recomendación del Señor, que lo hagamos de buena manera, como para Él y no a la gente. En donde las recomendaciones las vemos desde el versículo 18 del capítulo 3 que estamos estudiando de Colosenses, como una lista. Esposas, sujétese cada una a su marido. Maridos, amen a cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada a Dios. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. También les recomienda el Señor a los esclavos y amos: obedezcan y trabajen de buena gana y sean justos e imparciales. De todas estas instrucciones, el Señor se agrada al que cumpla, el que nos dice que nos recompensará con una herencia y que también tenemos un amo en el cielo. Es en nuestra relación con Cristo que, siendo llenos del conocimiento de Cristo, oremos siempre. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 2 dice: dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. La oración es necesaria en nuestras vidas. Dediquemos tiempo a la oración. Hasta en estos días, Dios nos ha permitido tener tiempo para dedicarlo a la oración. No tenemos excusas ni pretextos. Como dijo Jesús a sus discípulos: oren porque los tiempos son malos y el enemigo se mete en estos tiempos para aconsejar que seamos desobedientes a sus recomendaciones. Al leer Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada a cada persona. Esto no solamente para los de afuera, sino también para los de nuestra casa y los hermanos de la fe. En el capítulo 4, versículo 8 dice: por eso mismo lo estoy enviando a ustedes, para que les dé ánimo y les diga cómo estamos. Hoy el Señor nos ha enseñado que seamos llenos del conocimiento de Cristo, porque Cristo es el Supremo. Cristo nos da libertad, también nos da una vida nueva en Él, y llevando una vida familiar en armonía, porque Él nos llena de su conocimiento para que oremos siempre y recibamos el ánimo de parte de nuestros hermanos en Cristo. Con este breve análisis de estos versículos en esta carta, nos lleva a entender estos conceptos como una enseñanza para la vida diaria, que se deberían aplicar en todo momento, estando en casa, en el trabajo, en el estudio y sobre todo en las relaciones con Dios.
Por estas consideraciones les pido, hermanos, permanezcan en lo que han creído, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y a los que todavía están en la búsqueda de una mejor relación con Dios, tomen en cuenta lo que han escuchado para que hoy tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, ante ti nos encontramos. Ya habiendo escuchado de tu palabra, nos renovamos en ti, Señor. Renovamos nuestro conocimiento en ti, que tú eres el supremo, tú eres el único que está desde el principio hasta el final. Tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor, tú eres nuestro juez justo. También, Señor, te damos gracias por esa nueva vida que está en ti y de la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a tener paz. También te damos gracias por tu palabra que nos enseña cada día. Pero hoy, Señor, dedicamos nuestras vidas en ese reencuentro contigo, esa renovación contigo. Que tú, Señor, que esto que hemos escuchado sea penetrando nuestras vidas y sea dando frutos agradables para ti, Señor. Y si en este momento todavía he permanecido alejado de ti, Señor, dedico mi vida a ti, dedico mi tiempo a ti, dedico mi esfuerzo a ti, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y ante ti, Señor, sea la gloria por siempre. Y oro agradecido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me despido, como dice la última parte de Colosenses capítulo 4, versículo 18. La gracia sea con vosotros. Amén.